Bienvenidos a la materia Psicología Evolutiva Adolescencia, Cátedra 1 de este primer cuatrimestre de 2020, que nos encuentra ante el enorme desafío de enseñar y de aprender de un modo diferente, de una manera nueva, a través de esta plataforma virtual, de este campus que brinda muchísimas herramientas. A partir de sugerencias que nos han hecho llegar y de otras experiencias que han resultado exitosas, hemos decidido mejorar estos PowerPoint y responder las preguntas de esta manera para poder facilitarles la lectura de los textos de un mejor modo. O sea, sabemos que están leyendo PDFs en sus casas, que están leyendo PowerPoint y pensamos que a través de un recurso audiovisual quizás podemos facilitar la lectura y que puedan llegar a una mejor comprensión de los textos. En primer lugar, vamos a partir de la frase "el sujeto adolescente en tiempos del discurso capitalista, el paradigma indiciario", para abordar la unidad número 1 denominada paradigma y lenguaje. Para poder pensar esta frase tenemos que considerar distintas variables. En primer lugar, sujeto, adolescente, tiempos, discurso capitalista, paradigma indiciario, y a partir de ahí pensar el método psicoanalítico y también los métodos de razonamiento que conlleva pensar desde el paradigma indiciario. Partamos de la concepción de sujeto. En el texto sujeto, inconsciente y adolescente, Moreira va a hacer una distinción a partir de las acepciones que la palabra sujeto tiene en el diccionario y cómo han sido traducidas. La primera acepción habla de lo que es un individuo innominado, esto es pensar al sujeto como un individuo, innominado es sin nombre, que básicamente parte de una traducción del alemán. Lo que dice Moreira en este texto es que Freud considera al sujeto como un individuo innominado. O sea, uno puede pensar en esta acepción como un sujeto de 15 años va a la escuela. Y estamos pensando en un individuo. Freud va a decir en el yo y el ello que el individuo en realidad está pensado como un fragmento del ello y su casquete periférico, el yo. A diferencia de esta primera acepción, Lacan va a considerar la segunda acepción según Moreira. La segunda acepción de la palabra sujeto en el diccionario tiene que ver con un asunto o tema del cual se habla o escribe. Esto viene de la traducción de lo que es la palabra subject, ¿no? O sea, cuando uno escribe un mail, habitualmente pone el tema cuando viene la palabra subject, o sea, el tema del cual se va a hablar o escribir o que va a dominar el mail o la carta que uno quiere mandar. En este punto, si pensamos al sujeto como asunto o tema del cual se habla o se escribe, la adolescencia podría ser el sujeto. Hablamos de un sujeto que no es un sujeto completo, que no es un sujeto pleno, sino que es un sujeto castrado, que tiene una falta que es estructural, una ansia. Tiene que ver con algo que nunca tuvimos, que nunca vamos a encontrar. Entonces, ¿cómo se hace más allá de estas acepciones del sujeto para llegar al sujeto? Justamente, ambas lecturas van a permitir pensar que el sujeto emerge en el acto del jugar con palabras, a partir de una singular operación del analista. Esto es, ¿cómo se va a acceder al sujeto, a este sujeto del inconsciente? Justamente a través de las formaciones del inconsciente, actos fallidos, lapsus, sueños, síntomas. Bien, una vez que hemos definido las dos acepciones de sujeto que están explícitas en la guía de lectura y en el texto sujeto, inconsciente y adolescencia, vamos a pasar a definir lo que entendemos por adolescente. En el texto, la adolescencia o la aportación de lo nuevo, Moreira lo que hace es definir a partir de la etimología del latín, ¿cuáles serían las dos acepciones de adolescente? En primer lugar, parte del verbo adolescere, o sea que en realidad tiene que ver con la dolencia, con el sufrimiento, con estar enfermo, con tener algún dolor, ¿no? O sea, muchas veces el crecimiento también está vinculado al sufrimiento. Por eso se lee que crecer es sufrir. Habitualmente uno piensa que el crecimiento debería llevar implícito cierto sufrimiento. Pero a su vez,
si se toma desde el verbo adolesco, hace una referencia a lo que es el prefijo ad, que tiene que ver con adjuntar, con llevar, y olio, que tiene que ver con lo que sería el aceite. O sea, llevar el aceite, llevar el fuego, llevar algo nuevo. Y de esta acepción, el adolescente básicamente tiene que ver con el que porta lo nuevo, lo novedoso, lo que tiene que ver con la cultura. El adolescente, desde esta acepción, no solamente tiene que ver con el sufrimiento, sino que además es el que lleva lo nuevo, el portador de la cultura, el que sacude a la sociedad con nuevas ideas, al decir de Winnicott. Entonces, adolescente no pensado solo desde el lado del sufrimiento, sino también desde el lado del portador de la cultura. Hablamos del adolescente, el sujeto adolescente en tiempos del capitalismo tardío. Si nos detenemos en los tiempos, vamos a ver que tenemos dos tipos de tiempos, los tiempos lógicos y los tiempos cronológicos. Los tiempos cronológicos básicamente son los tiempos de la conciencia, son los tiempos fechables, son los tiempos que podemos ubicar en un momento determinado de la línea del tiempo. De esta concepción de los tiempos cronológicos, muchos autores clásicos han considerado a la adolescencia subdividida en fases evolutivas. Entonces, podemos pensar en la adolescencia temprana, en la adolescencia media, en la adolescencia tardía, y en cada una de ellas se van a encontrar características que son esperables, que ocurran en un determinado tiempo específico, marcado por edades, y en ciertas tareas psíquicas que habría que resolver para pasar a la fase siguiente. Ahora bien, si pensamos desde los tiempos lógicos, tenemos que pensar en los tiempos del inconsciente. Y el inconsciente es atemporal. Si pensamos en tiempos lógicos, tenemos que pensar en los conceptos de fijación, de regresión, de anticipación, de resignificación, o sea, que básicamente implican movimientos progredientes y también movimientos regredientes. Es decir, que a partir de considerar los tiempos lógicos, podemos pensar que puede haber cierta retranscripción de huellas némicas, puede haber resignificación de eventos del pasado que van a cobrar eficacia psíquica en el presente. Por lo tanto, no lo podemos pensar a los tiempos lógicos con una linealidad que van siempre en una misma dirección, sino que justamente lo que caracteriza a estos tiempos es la posibilidad de que haya movimientos hacia adelante y hacia atrás, progredientes y también regredientes. Hablábamos de el sujeto adolescente en tiempos del discurso capitalista. ¿Qué es el discurso capitalista? Básicamente se basa en los 4 discursos de Lacan. El discurso capitalista es el quinto. Lacan va a hablar de 4 discursos para hablar del lazo social, que son el discurso del amo, el discurso de la histeria, el universitario y el del psicoanálisis. Cada uno de estos discursos tiene cierta particularidad. Nosotros no los vamos a considerar en esta materia porque básicamente exceden el contenido ampliamente, y además sabemos que para muchos es el primer acercamiento a Lacan. Nos vamos a detener en el discurso capitalista, que es el discurso que nos atraviesa y que también es el que nos atraviesa a todos y específicamente con más fuerza a los adolescentes. El discurso capitalista se basa en una inversión del discurso del amo. Básicamente, para poder ser, primero hay que tener. El mercado nos ofrece millones de objetos de consumo. Uno tiene que consumir determinados objetos, tiene que tener determinados objetos para poder ser. ¿Qué implica esto? Implica, por ejemplo, que uno tiene, para ser estudiante, tiene que tener un celular o un dispositivo tecnológico, una herramienta, Facebook, WhatsApp, Zoom. Ahora hay que tener Zoom porque si no uno no se puede conectar. Y permanentemente se ofrecen objetos que intentan satisfacer una necesidad, aunque eso no va a ser posible. ¿Por qué no va a ser posible? Justamente por la falta estructural que hablábamos antes. Si uno piensa que con determinados objetos va a obturar la castración, eso no va a ser logrado. Por lo tanto, en este tiempo en el que predomina el discurso capitalista, va a haber un predominio del tener
por sobre el ser, de la imagen sobre la palabra, de la inmediatez, o sea, todo tiene que ser ya, y específicamente del consumo. Los adolescentes van a encontrarse con una oferta enorme de objetos que ofrece el mercado. Bien, vamos a pasar ahora a la segunda frase que guía esta clase, que es la del paradigma indiciario. El paradigma indiciario es un paradigma que surge en el siglo XIX y básicamente se basa en analizar los rasgos, las pistas, las formaciones cualitativas que son irrepetibles y que son singulares. ¿Por qué estudiamos un paradigma, no? O sea, ¿qué sería un paradigma? Bueno, básicamente el paradigma es un modelo con el que vamos a pensar la realidad. Es el paradigma que contiene nuestro marco teórico, que contiene nuestra ideología, y el paradigma que nosotros vamos a tomar para pensar a este sujeto adolescente en tiempos del discurso capitalista es el paradigma indiciario. El paradigma indiciario cobra valor en tres disciplinas. Una es la crítica de arte de Giovanni Morelli, que lo que hace es diferenciar las pinturas que son originales de las que son falsas. ¿Cómo lo hace? A través de pequeños detalles. Son pequeños detalles, pequeños indicios los que les permiten diferenciar justamente lo que es una obra original de lo que es una obra falsa. La segunda disciplina es el método de la novela policial, cuyo máximo exponente es Sherlock Holmes. A través de justamente pequeñas pistas es que logra develar la verdad, logra llegar a descubrir un crimen. Pero no es a través de algo enorme, sino que es a través de un pequeño detalle, es a través de una pista que le permite llegar a la verdad, al oculto, aquello que tenía que descubrir. Y en tercer lugar, en la metodología del psicoanálisis, que es la que nosotros vamos a estudiar en esta materia. ¿En qué se basa el método psicoanalítico? Justamente lo que hace el método psicoanalítico es detenerse en el discurso del sujeto. ¿En qué parte del discurso? Justamente en los pequeños detalles, en los rasgos ínfimos, en los rasgos que no son estimados o que directamente no fueron observados. Esos pequeños detalles son los que nos van a llevar a la singularidad del sujeto. ¿Cómo hacemos para captar esos detalles? A través de la atención flotante o de la asociación libre. Ambas cosas, la atención flotante del analista y la asociación libre del analizante, son las que nos van a permitir acceder a los sueños, los fallidos, los actos fallidos, los olvidos, los síntomas, que justamente son las vías regias hacia el inconsciente. Es decir, a través de las formaciones del inconsciente es que vamos a poder acceder al sujeto, como decíamos en las disciplinas anteriores. Cada paradigma contiene diferentes modalidades de razonamiento. Acá vamos a ver qué autores se guían a través del paradigma galileano y cuáles a través del paradigma indiciario. Claramente, Freud y Lacan se encuentran dentro de este último. Y dentro de las modalidades de razonamiento tenemos el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo y el razonamiento abductivo, que es el que nos interesa a nosotros. Este razonamiento abductivo tiene que ver con el conocimiento de la vida cotidiana, con aquellos rasgos que tienen un carácter único, un carácter irreemplazable, un carácter nuevo, excepcional, justamente que tiene que ver con lo individual, con lo cualitativo, con lo más singular del sujeto. Justamente este método lo que hace es partir de una conclusión para luego establecer una regla y llegar finalmente al caso único, que es lo que se hace desde la teoría psicoanalítica. Bien, espero que este modo de audiovisual sea más útil para que ustedes puedan comprender los conocimientos y de ser así esperamos sus devoluciones, no presenciales, pero pueden escribirnos a través del foro y si todo funciona de esta manera nos veremos en el próximo PowerPoint. Muchas gracias.